Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En nombre del Colegio de Abogados, le damos la bienvenida a su casa, a todos los colegas. Le agradecemos la participación y la molestia de haberse acercado hasta acá. También tenemos el placer y el orgullo de ser la primera charla que se da en aula híbrida con un nuevo equipo que se ha instalado, así que también le damos la bienvenida a toda la gente que está del otro lado por la plataforma Zoom. Simplemente darle la bienvenida a la doctora Araya, agradecerle particularmente al instituto que se ha molestado y que ha trabajado para traerla y para tenerla, y esperando obviamente que le sea de utilidad. La idea es siempre que los institutos trabajen en función de actualizarnos y mantenernos al día en un montón de cosas. No todas las incumbencias siempre se limitan al tribunal, en este caso vamos a los registros automotores, así que, bueno, bienvenida y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, perdón por la demora. Bueno, desde la Comisión de Asuntos Registrales y Gestión Profesional, junto con el equipo de la usina, organizamos este tipo de charlas para poder brindar mayores herramientas, para poder efectuar trámites ante los distintos registros. En esta oportunidad vamos a estar hablando de derecho registral automotor, diligenciamiento de medidas cautelares, denuncia de venta, denuncia de compra y sucesiones. Hoy nos acompaña la doctora Julieta Araya. Ella es escribana, trabaja en el registro de la propiedad automotor número 4 de Rosario y tiene una maestría en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario en la Universidad Notarial Argentina. La idea es que se desarrolle la charla y luego comenzaremos con una etapa de preguntas. ¿Quiere comenzar? ¿Se me escucha bien? A ver, creo que está bien. Hola, hola, sobre todo. Prendido está. A ver. Hola, hola. Sí, ahí me escucha. Bueno, les introduzco un poco cómo va a ser lo que voy a hablar para que después, si quieren hacer preguntas, pueden interrumpirme al final del bloque, así se es más organizado y quizás no pierden la idea de lo que quieren preguntar. Les voy a dar un leve paneo de lo que es el régimen jurídico automotor, una breve introducción para ubicar a quien no está, o sea, no trabaja o no tiene acceso al registro automotor, y después sí ya voy a ir a los trámites que como abogados en el ejercicio de la profesión se le pueden plantear, o tanto para confeccionar ustedes o preguntas en torno a esas cuestiones. Los temas puntuales que se van a tratar van a ser la denuncia de venta, las cédulas de autorizados a conducir dentro del marco de un juicio sucesorio, después las particiones, sean por transferencia por oficio o por escritura pública, tanto en el marco de un juicio sucesorio como en el caso de una partición de la comunidad por elección de régimen de separación de bienes o por, o sea, un cambio de régimen o por disolución de la comunidad de bienes. Y después la denuncia de compra y posesión, que es un instituto relativamente nuevo, y la usucapión. Bueno, existe un complejo sistema que rige la registración automotora en la República Argentina desde que se inscriben los automotores hasta la baja. Todas las cuestiones que directo o indirectamente se pueden plantear a nivel automotor pueden ser resueltas a través de la normativa aplicable. Por un lado tenemos el decreto ley 6582, que se denomina régimen jurídico automotor porque es la norma fundante, es lo que da origen al régimen. Después tenemos el decreto ley 335/88, que es el decreto reglamentario, y tenemos el digesto técnico de normas registrales. En el ámbito automotor existe una particularidad, que es el mismo organismo, que es la Dirección Nacional, el que dicta las normas aplicables a través de una delegación del Congreso al organismo. Es esta entidad menor que no solo dicta las normas aplicables a los trámites, sino a los registros a nivel nacional. El digesto de normas técnico-registrales es un digesto
bastante amplio de una casuística bastante importante. Y después tenemos las disposiciones técnicos y registrales, que son disposiciones y circulares aclaratorias distintas del digesto. El régimen jurídico automotor sigue por ley un sistema de registración constitutivo, es decir, en dicho sistema la inscripción es un elemento esencial para la constitución o nacimiento del derecho real. Antes de la registración no existe un derecho real, sino habrá un derecho personal. El derecho de dominio del automotor nace con la inscripción y es a partir de ese momento donde se producen los efectos, tanto en relación a las partes como a los terceros. El artículo 1, el artículo 1, que ustedes pueden ver atrás, consagra y establece que la transmisión del dominio de los automotores podrá hacerse por instrumento público o privado, pero, y solo producirá efectos entre las partes y ahí en relación a los terceros mediante la inscripción. Por ende, no habrá derecho de dominio sin transferencia en el registro automotor. Que hablemos de un régimen constitutivo no nos tiene que llevar a pensar que el régimen es a su vez convalidante. No, no es convalidante. Es decir, el que haya una inscripción en el registro no tiene virtualidad sanatoria frente a ese título. ¿Por qué estamos diciendo que no hay convalidación? Porque si no, jamás tendría sentido el artículo 4 del régimen jurídico automotor, que después me explayaré más, que es el tema de prescripción adquisitiva breve en el caso de automotores robados o hurtados. Como todo régimen jurídico, tiene principios que les resultan aplicables. El primer principio que vamos a hablar, que creo que es lo bastante claro para ustedes, ¿por qué? Porque cuando vayan a actuar frente al registro lo van a utilizar, es el principio de rogación. El registro siempre va a actuar a instancia de parte o interesado, y esa instancia de parte o interesado en el registro se va a concretar a través de formularios, que después me voy a explayar un poco más sobre el tema. La existencia del principio de rogación implica por parte del registro que una prohibición de variar a cualquier asiento registral si no se produce una solicitud. La única caso que el registro va a dar por caduco un asiento es por el mero transcurso del tiempo. ¿Cuándo se dan estos supuestos? En el caso de certificados dominiales, que es después les voy a explicar bien de qué se trata, que es el artículo 16, que en el régimen jurídico automotor no habla de que se trata de una caducidad, pero podemos decir que es una caducidad, y en el caso de embargos y inhibiciones. Les hago una llamada porque bueno, ha pasado que hay una diferencia entre lo que es la ley 17.801 y el régimen jurídico automotor en cuanto a plazos en embargos y en inhibiciones. En inhibiciones estamos igual, son 5 años los dos, pero en embargos el registro automotor tiene un plazo menor, es un plazo de 3 años. Y después las demás medidas serán las que estipule las normas procesales al efecto. Pero bueno, eso no lo quiero dejar de mencionarlos porque es una confusión bastante normal en quien no está en el ámbito de automotores. Después, como yo bien les decía, el registro actúa a rogación de parte y el sistema de inscripción a nivel automotor ha optado por un régimen formularista. Es decir, la actividad registral se va a concretar a través de formularios. Es decir, al registro no ingresan contratos, salvo 2 supuestos que después mencionaré, sino ingresan formularios que son acuerdos transmisivos. La utilización de los formularios implica un principio de abstracción, es decir, el registro no va a tomar como un negocio causal, sino simplemente el formulario. Esto es, para quienes actuamos dentro del ámbito registral, algo bastante normal, pero no así se refleja en la jurisprudencia. ¿Cuándo les digo que no se refleja en la jurisprudencia? En el famoso 08.
El 08, si ustedes alguna vez estuvieron en contacto con uno, va a decir contrato de transferencia. No dice boleto de compraventa o contrato de compraventa. ¿Qué pasa cuando tenemos un 08 donde has firmado una sola de las partes? Ese 08, ¿es un contrato o no es un contrato? Tenemos fallos opuestos. No hay en este sentido no hay un acuerdo en la jurisprudencia, pero sí hay una jurisprudencia mayoritaria en tal sentido y hay un criterio del registro de la Dirección Nacional en tal sentido. ¿Cuándo se presenta el problema? No se presenta cuando el transmitente, es decir, el titular registral está vivo, sino cuando fallece. Hoy por hoy, la doctrina fijada en el fallo Filkenstein es la doctrina que nos rige, y a partir del 2015, con el registro o la Dirección Nacional considera que cuando hay un 08 que está firmado por una sola de las partes, que estamos frente a una oferta de contrato. ¿Qué pasa con una oferta de contrato? Se le aplica el artículo 957 del Código Civil y Comercial. Es decir, la oferta, fallecido el titular, caduca. No se puede inscribir. Vaya la sucesión. Si bien este es el criterio predominante y es el criterio de la Dirección Nacional, sí ha habido fallos que receptan el criterio contrario. Justo el último fallo que yo creo que se los puse acá es este Servino Octavio Catalino, recepta el criterio contrario dando posibilidad a la transferencia, pero los fundamentos no son en torno al negocio causal ni al formulario 08, sino que son distintos, con lo cual a nivel doctrinario no es un fallo que haya tenido mucha recepción. Pero bueno, hoy por hoy los registros automotores tenemos acceso a la base del RENAPER, que a partir del momento del acceso a la base RENAPER, que creo que es el que se le plantea el problema. ¿Por qué? Porque cuando viene un acuerdo transmisivo, o sea, llega al registro un 08 firmado por comprador y vendedor, se busca si el usuario titular registral no vino al registro a estampar su firma, o sea, lo estampó en tribunales, ante escribano o ante el mismo registro, pero quizás en el año 2009, se le va a buscar en la base del RENAPER a ver si estaba vivo al momento de que el titular, o sea, que el nuevo titular registral, o sea, el comprador, estampó su firma. Esto se relaciona mucho con la denuncia de compra y posesión, porque la realidad es que ha motivado que tengamos más de en Argentina en el año 2018 se estipulaba que había más de 200.000 autos sin titular registral inscripto. Pero bueno, eso se los voy a explicar un poco más adelante cuando les expliqué, creo que es la vedette del sistema actual, que es la denuncia de compra y posesión. Después, el principio de prioridad, que creo que todos saben de qué se trata, que es primero en el tiempo, primero en el derecho. Rige para todo sistema registral el mismo, y la excepción, o no excepción, sino modalidad, estaría dada por la reserva de prioridad, que se da en el caso de la solicitud de certificados dominiales, que son muy similares a lo que tenemos en el registro de la propiedad inmueble, pero duran 15 días, o sea que también es muy similar el plazo, si sos de la misma localidad del asiento del registro, pero solo podrán ser pedidos a solicitud de titular registral, de escribano o de autoridad judicial. No hay otra opción. Después hay otras dos cuestiones que generan una reserva de prioridad, que son los 15 días ante una observación del registro. Cualquier trámite que ingresa al registro, pero bueno, más refiriéndonos a una transferencia, puede ser observada por cualquiera de las cuestiones que puede ser observada, por ejemplo, una falta de verificación, y quien tiene un trámite observado tiene 15 días para subsanarlo. Y ante la observación del registro, también, y en caso de haber una etapa recursiva,
durante todo el tiempo que dure esa etapa recursiva, hay una reserva de prioridad frente al trámite, lo cual no es un dato menor porque, bueno, tendrán la posibilidad de contar con esa garantía de que en caso de entrar una inhibición o cualquier otra medida, tendrá prioridad el trámite ingresado. El principio de publicidad también rige en el registro de automotores, pero es un poquito más amplio que lo que hay en inmuebles. Es a solicitud de parte interesada. Los tipos de trámites que tenemos son los que figuran en pantalla. Quizás el que es menos normal y les puede servir dentro de la actividad profesional es el informe nominal, que es el caso para saber si una persona posee vehículos, tanto a nivel, se puede pedir tanto a nivel registro, por ejemplo, 4 de Rosario, o se puede pedir a través de Dirección Nacional a nivel nacional, para saber si con un CUID o un DNI una persona posee vehículos en la Argentina. Y después, bueno, el informe de dominio, actualmente tengo entendido que la mayoría de los jueces en el tema sucesorio piden informe de dominio para tramitar una sucesión. El histórico es lo mismo, nada más que lo único que te dice es todos los titulares registrales que hubo. Certificado de transferencia se da nada más para... Es muy común utilizarlo en el caso de transferencias que no se han regularizado las partes municipales. Tengan en cuenta que todos los registros automotores de la Argentina prácticamente tienen convenios con las municipalidades o localidades donde están operando. Por ejemplo, el registro de Rosario, todos los registros de Rosario tenemos convenio con Rosario, con Funes y con Granadero Baigorre. Entonces, todas las transferencias que se realicen en el registro se le va a enviar a la municipalidad un estado de deuda. ¿Qué pasa cuando la municipalidad no carga los estados, las diferentes titulares o el usuario no va? Llega un punto que las transferencias no se pueden retirar más porque el registro te las traba, entonces el certificado de transferencia es lo que habilita junto al informe histórico a ir regularizando las cuestiones municipales. Y bueno, las copias de constancias registrales, que no es muy utilizado porque tiene sus limitaciones, es cuando se piden fotocopias de 08, 1057, que es un formulario de la municipalidad, o distintos formularios. Hoy por hoy se ha utilizado un poco las copias de constancias registrales por el tema de la firma y las sucesiones con el reconocimiento de firma, que vienen a hacer pericias y a veces aparte de la pericia se envía la documental habilitante para ver las firmas de las personas. Y después el único que genera reserva de prioridad, que es lo que hablamos, es el certificado dominial, que realmente es poco utilizado, salvo que bueno, una persona sepa que puede llegar a entrar una medida y que va a vender el vehículo, tengan pensado que el lapso de duración del mismo son 15 días, o sea que es muy limitado, o deberías vender en 15 días el vehículo o transferir en 15 días el vehículo, porque la sucesión de certificados no genera una traba continua, sino que una vez que pasaron los 15 días la medida ingresa y se pierde la reserva de prioridad. Pero bueno, eso es lo mismo que pasa a nivel registro de la propiedad inmueble. Y después el principio de tracto sucesivo se aplica, es decir, toda transferencia se va a basar en un asiento anterior, es decir, el titular de hoy va a ser el adquirente de ayer y va a ser una concatenación de titulares. Hay una discusión muy doctrinaria en torno al principio de tracto sucesivo y las sucesiones. El digesto de normas técnicos registrales y la ley del régimen jurídico automotor habilita a los jueces en transferencias a ordenar, en transferencias dentro del marco de juicios sucesorios, a permitir u ordenar el oficio judicial para cuando hay un cesionario de derechos, o sea, uno de los herederos se queda con el auto habiendo más de un heredero, o hay una compraventa dentro de un marco sucesorio. Entonces muchos ven en esa posibilidad una ruptura del tracto por ser un régimen constitutivo, otros consideran que no, que es en realidad aplicación del artículo que establece que los herederos continúan la posesión del causante a partir de la apertura de la sucesión. Pero bueno, esto es una cuestión más doctrinaria que creo que hoy al fin y al cabo se ha optado por la modalidad inscriptoria más ágil y de menor costo.
Igual dependerá del juez, esa opción del juez, no es que el juez deberá, sino que el juez podrá. Pero bueno, la realidad en herederos es bastante común, frente a terceros hay menores casos. Y por último, bueno, esto agotamos el tema de los principios y vamos al tema de la denuncia de venta. Ay, yo me olvido, perdón. Díganme si me olvido de pasar los cosas porque el régimen jurídico automotor, a partir del dictado de 2 artículos, incorpora el digesto técnico de normas registrales la denuncia de venta. Mediante el artículo 15 y 27, el usuario podrá hacer una comunicación de transferencia del vehículo y mediante esa comunicación de transferencia, denunciando obviamente a otro tercero que adquiere el vehículo, cesa la responsabilidad civil sobre el mismo. Lo que hace, tengan en cuenta que la transferencia del registro, las transferencias, o sea, realizar la transferencia en el registro cuando hay una compraventa no es optativo, sino es obligatorio, el artículo 6 así lo establece. Entonces, cuando no se realiza la transferencia en el mismo instante, el adquirente queda obligado a hacerlo dentro de los 10 días. Pasados esos 10 días se considera que hay una revocación de la autorización a circular. El digesto dice eso, pero tengan en cuenta que la circulación depende de normas de tránsito también, con lo cual solo podrán circular con el vehículo quienes posean cédulas verdes o cédulas de identificación para nosotros, llamados verdes para el resto de los mortales, vigente o cédula autorizada a conducir o autorización de manejo por escribano. Esos son los 3 supuestos de circulación en regla. No obstante, más allá de tener cualquiera de las 3 posibilidades, la denuncia de venta y pasados los 10 días implica la revocación de esa autorización a circular. Y pasados los 30 días que se le da de plazo al nuevo adquirente para realizar la transferencia, implica la prohibición de circulación y la orden de secuestro del vehículo. No implica que vamos a ir a secuestrar el vehículo porque lo han preguntado a la casa del señor nuevo adquirente, sino que en caso de circular por la ciudad de Rosario, donde sea, sí el organismo de tránsito está facultado para llevarles el vehículo. Porque lo han preguntado si nosotros íbamos hasta la casa de la persona a buscar el vehículo. No se va. Después, la cédula autorizado dentro del marco de un juicio sucesorio es un tema que se plantea bastante en los registros frente a casos de sucesorios donde los herederos se van a quedar con los vehículos, pero hay plazos atinentes al juicio sucesorio que no son los plazos de circulación de las personas con el vehículo. Sí se puede, sí se ve que dentro del marco de un juicio sucesorio, frente al requerimiento de parte, los jueces autoricen o designen administrador y por oficio venga el administrador a solicitar una tarjeta azul, o sea, un autorizado a conducir, o sea el mismo administrador, o sea el mismo juez que oficie. La opción más habitual es administrador de la sucesión, que mediante un oficio viene y solicita una cédula autorizada a conducir. Si bien la doctrina considera que deberían tener un plazo, la cédula autorizada a conducir no tiene posibilidad de poner un plazo. No es que nosotros podamos poner un plazo de vigencia porque no lo tiene, a diferencia de la tarjeta verde o cédula de identificación que tiene un plazo de vigencia de 1 año, la cédula autorizada no tiene plazo de vigencia, o sea, no vence. Con lo cual, ha habido objeciones de parte de los jueces en procesos sucesorios en otorgar, porque eso permitiría que no haya o partición o transferencia a los herederos, sino que se siga circulando con una cédula autorizada. Tengan en cuenta que el sujeto, más allá de la responsabilidad del circulante, o sea, de la persona que tiene cédula autorizado, el otorgante de esa cédula autorizada o titular registral es responsable por el vehículo. Por eso creo que es uno de los casos que es más
discutido si en un proceso sucesorio el juez optaría por dar o no dar una cédula autorizada, pero es una potestad de los jueces, y sí, debo admitir que se ve bastante. En cuanto a la prescripción adquisitiva, a partir del 2015, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, se legisla sobre la prescripción adquisitiva automotor, que si bien el digesto de normas técnicos registrales en el artículo 4, la ley de régimen jurídico automotor en el artículo 4 tenía un supuesto de prescripción adquisitiva, se discutía si regía la prescripción adquisitiva llamada breve y larga con relación a los automotores, por no haber estado legislado. Había fallos que lo receptaban, y había fallos que lo receptaban haciendo uso de una figura que había en tema en buques, que la prescripción adquisitiva en buques se da a los 10 años. Haciendo una analogía con la normativa de buques, se utilizaba y se aceptaba en automotores, pero no había una normativa que así lo explicitara. En cuanto a, bueno, la prescripción es el modo de adquirir por el paso del tiempo, quien es poseedor, una posesión continua, pública, como ya creo que lo estudiaron en la facultad, y en el régimen jurídico automotor tenemos una prescripción adquisitiva breve de 2 años, que es una prescripción de excepción, es decir, quien poseyera un inmueble, o sea, poseyera a título de dueño, o sea, inscripto, un inmueble, dije, perdón, es la costumbre, un mueble, o sea, un automotor, y por 2 años que fuese robado o hurtado, podrá repeler la acción de reivindicación del dueño de ese automotor robado o hurtado. ¿Qué características tiene esta prescripción breve de 2 años? Que nunca va a ser posible por medio de una acción. ¿Por qué? Porque exige buena fe. Entonces jamás el accionante podría alegar su buena fe si va por una acción, porque sabe que el automotor es robado o hurtado. Básicamente, siempre frente a una acción de reivindicación del automotor, sí lo podría hacer por excepción. No me parece, ese es el único caso que estaba legislado en el régimen jurídico automotor, y no me parece de mucha aplicación práctica. Sí se podría dar en el caso de ventas por cuando hay una simulación, o sea, simulación me refiero a de persona, una sustitución de persona, no simulación. Pero si no, es muy raro que alguien tenga la titularidad registral de un automotor robado o hurtado. Los otros 2 plazos prescriptivos que se regulan en el Código Civil y Comercial son el decenal, que es quien tuviere la posesión por 10 años de un inmueble no robado ni perdido, ¿no? Allá ahí no habla de hurtado, habla de perdido, y lo hubiera recibido del titular o cesionario posterior, es decir, tiene que demostrar la cadena dominial, o sea, la cadena sucesiva, podrá accionar por prescripción decenal, que se requiere posesión por 10 años, continua y pacífica, no automotor robado ni perdido, después haberlo recibido del titular o cesionario posterior, es decir, poder demostrar la cadena de boletos de compraventa, y que coincidan los elementos identificatorios del vehículo. ¿Qué significa esto? Que pueda pasar una verificación física. Si quienes actúan en el registro lo pueden conocer, pero cada vez que se transfieren vehículos a partir del 2001 o transferencias fuera de la radicación del registro, se debe presentar la verificación física, que es un análisis de motor y chasis. Todos los vehículos en el motor y en el chasis tienen un código alfanumérico, que es el código que se establece a partir de la fábrica, y ese código no puede estar adulterado. Puede ser que no tengan el código original por haberse pasado un revenido químico, pero bueno, de esos son casos muy particulares,
pero bueno, el revenido químico aceptaría el código nuevo grabado, con lo cual estaríamos dentro de los elementos identificatorios, estarían correctos. Y después la prescripción que nos queda es la de 20 años, que es la misma que inmueble, que permite el saneamiento de una posesión pacífica continua por 20 años, pero sí de un inmueble hurtado o robado, a la par de si se puede usucapir un inmueble que ha tenido un origen, el inicio ha tenido un origen ilícito, es decir, una usurpación, más se podrá hacer a través de un automotor. En las últimas jornadas civiles que se realizaron, que no me acuerdo el año porque bueno, hubo un lapso que no se realizaron, que fue el de pandemia, la mayoría de la doctrina consideró que es necesario bajar los plazos de prescripción adquisitiva automotor. Porque si bien para un inmueble 10, 20 años no es nada, para un automotor probablemente, no digo que esté fuera del comercio porque no lo está, hay automotores mucho más viejos, pero el automotor pierde valor mucho más rápido de lo que pierde valor un inmueble. Con lo cual la mayoría de la doctrina considera que estos plazos deben ser bajados. Después, ya prescripción adquisitiva, la demanda obviamente, y al igual que lo que es una demanda de prescripción adquisitiva inmobiliaria, debe dirigirse ante el titular registral. Eso se obtiene mediante un informe de dominio, o sea, y en caso de que el titular registral fallecido, contra los herederos, y si no, el Ministerio Público. Y respecto a las probanzas de la posesión, son las mismas que un inmueble: pago de patentes, arreglos del vehículo, seguros pagos y cualquier otro medio de prueba que puedan obtener para que el juez llegue a la convicción de la posesión. Y respecto a... Se discute si a partir del inicio de la demanda se trabará, regirá el 1905 del Código Civil y Comercial, que es la anotación de litis. La mayoría de la doctrina dice que debería practicarse una anotación de litis porque el régimen es común a toda prescripción, no es que solo opera en la prescripción de inmuebles. Tengan en cuenta que la anotación de litis es una medida que se inicia ante la existencia de un juicio, va a tener que ser levantada al efecto porque no es que tenga una caducidad, y no exige contracautela porque no es considerada una medida cautelar. Y respecto a llegado el fin del juicio por usucapión, se ingresará al registro un oficio judicial con la resolución judicial. Deberán presentarse la documentación del vehículo o el extravío, verificación física, todo igual como una transferencia. Es bastante criticado que el registro automotor, aún para un usucapión, utilice un 08, pero sí se utiliza un 08, porque tengan en cuenta que esto se trataría de un dominio originario, es decir, quien lo hubo no lo hubo del titular registral, sino contra la voluntad del titular registral o frente a la no contrariedad del titular registral. Pero bueno, no, utilizamos 08. La verdad que en 16 años que tengo en registro automotor jamás vi un juicio de usucapión. No sé si es porque no estaba legislado o porque los plazos son muy largos, pero la realidad que no lo he visto. Quizás a partir de las reformas que hubo del 2015 y ahora la denuncia de compra y posesión, que ahora les voy a contar un poco de qué se trata, tendremos más, pero bueno, la realidad es que yo no la he visto, no lo he visto, o sea que no digo que no se use, no lo he visto. Bueno, en el 2018 la Dirección Nacional dicta la resolución 317 del 2018 que genera un régimen de regularización de la posesión vehicular. Como ya les contaba,
se pensaba que en el 2018 había 200.000 autos circulando sin titular registral. Yo creo que son muchos más, pero bueno, eso es lo que decía el relevamiento de Dirección Nacional. ¿Qué es la denuncia de compra y posesión? Cualquiera que haya recibido la tradición de un auto, pero no esté en condiciones de realizar la transferencia por no tener un 08, o sea, el formulario que habilita la inscripción, o por el 08 tener el titular fallecido, o puede ser el titular inhibido, o medidas cautelares, podrá presentarse ante el registro y pedir la denuncia de compra y posesión. Se realiza a través del formulario TP, a partir del 2015 creo que fue, los registros nos fuimos digitalizando y hay muchos trámites que se realizan a nivel online, requieren presencialidad en alguna instancia, pero muchos son pedidos online. Llena el formulario TP y declara, tiene que declarar, a ver, o sea, de quién recibió la tradición del vehículo, en qué fecha, y dar todos los elementos, la mayor cantidad de elementos posibles para determinar de quién vino de quién vino el vehículo, presentar título y cédula, o el extravío en caso de no tenerlo, la verificación física y estar al día de las patentes, que eso es, se supone que el poseedor posee y paga los tributos, que también eso es una ventaja del sistema, y va a ser una declaración jurada de ser responsable frente a los daños que pueda ocasionar el vehículo. Teniendo todos esos requisitos y habiendo presentado la denuncia de compra, se expide un certificado de posesión, no es un título registrado, no es titular, pero sí puede circular con el vehículo en forma particular. Es decir, solo el poseedor va a poder circular, no terceros, pero les permite durante el plazo de, por ejemplo, si se trata de un titular registral fallecido, poder circular con el vehículo en regla y no estar dentro del marco de, no digamos ilegalidad, pero sí ilegalidad a nivel de norma registral, norma de tránsito, y que no le lleven el auto al corralón, básicamente. La denuncia y compra de posesión puede expedir la cédula o puede generar una transferencia. ¿Cuándo se da la transferencia? Cuando hay una denuncia de venta. Ejemplo, yo soy titular registral del vehículo y denuncié a la señorita que tengo al lado como compradora. No le firma el 08 porque no quise. Pero sí la denuncié. Yo soy de estado civil soltera, con lo cual no tengo cónyuge que tenga que asentir. Ella va con la denuncia de compra de posesión, muy contenta al registro, tiene todos los elementos que explicité antes y presenta la denuncia de compra y posesión. Como yo la denuncié a ella y coincide lo denunciado por mi persona con los datos que ella brinda al registro y su persona coincide, sí se hace la transferencia. ¿Por qué? Porque hay una solicitud, se considera que la solicitud de denuncia de venta y denunciando a esa persona está el 08 firmado, pero no es el caso, pero bueno, hay una voluntad de venta manifestada con la denuncia de venta. Por más que haya fallecido, sí, se produce ¿cuándo no se produce la transferencia? Cuando la persona no coincide. O cuando hay asentimiento, cuando falta el asentimiento conyugal, directamente se da cédula de poseedor y no va a haber transferencia. Cuando no coincide, por ejemplo, en mi caso, yo denuncié a Enzo, no la denuncié a ella. Claro. Yo lo denuncié a Enzo, pero se lo vendí a ella, pero lo denuncié a él. Sí, ahí hay una transferencia, pero queda condicionada por 24 meses a la posibilidad de oposición del titular registral. O tercero con mejor derecho. Podría él ser el tercero con mejor derecho. O el titular registral oponerse por 24 meses, queda condicionado.
siempre que se presenta una denuncia de compra y posesión, se manda una carta documento, telegrama, el registro, hoy por hoy mandamos carta documento o telegrama al titular registral. ¿Para qué? Para que concurra al registro, porque a la par de la denuncia de compra de posesión se presenta un 08 firmado por el titular registral, firmado por el comprador, para que en caso que el titular registral concurra voluntariamente al registro, se produce la transferencia. ¿Qué se hace? Una vez que viene el titular registral, se llama a ese comprador, que obviamente al llenar el formulario 08 dejó todos sus datos personales, mail y teléfono, y se le comunica que debe concurrir al registro a finalizar la transferencia con el pago de los aranceles. Pero bueno, esos son los 3 supuestos que genera la denuncia de compra y posesión. La realidad es que a partir de su creación, que fue en el 2018, mediados o fines del 2018 empezamos realmente, del dictado de la normativa a la implementación de la normativa siempre hay un lapso. Así que, pero desde que empezamos a brindarlo a la comunidad y se hizo una campaña publicitaria bastante importante, la realidad que muchísimas personas se han acercado al registro y han regularizado la situación, porque la realidad es que es una herramienta bastante importante para quien o se le falleció el titular, o está inhibido el titular, o tiene medidas cautelares como un embargo, y no quiere realizar la transferencia, pero sí quiere estar en regla circulando. Sí. Y no queda grabado, sino, perdón. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Por lo que yo entendí, si yo tengo un 08, yo soy comprador, y tengo un 08 firmado por un vendedor que me lo firmó hace 2 años, y cuando ustedes piden el informe al RENAPER, figura que esa persona está fallecida, el vendedor está fallecido. En ese caso, yo no puedo realizar la transferencia y debo llevar a sucesión ese vehículo. Sí, es así. Pero si yo compro un auto, el vendedor no me firma el 08, pero hace una denuncia de venta, yo podría, como comprador, presentar la denuncia y en ese caso que el auto quede transferido a mi nombre. Si coincidían los datos, sí, pero tiene que coincidir el dato de la denuncia de venta. Ten en cuenta también que hay una realidad que está bien hecho, pero tengan en cuenta que la denuncia de venta no se pide el asentimiento conyugal. No es un requisito del trámite de venir a hacer una denuncia de venta que firme el cónyuge. Y si es un requisito de no tramitación de la transferencia directa, en el caso de denuncia de compra y posesión, la no firma del cónyuge. Entonces, si bien el asentimiento no se requiere, puede ser dado en cualquier momento, o sea, no, salvo que esté fallecido claramente, Sí. Sí es un obstáculo importante para el condicionamiento en el caso de denuncia de compra y posesión. Perfecto, gracias. El 08 y el tema de la oferta, si es una oferta o no es una oferta, más allá de lo discutible es el criterio que ha adoptado la Dirección Nacional, correcto o incorrecto, pero y hoy por hoy ya con el uso de la base de RENAPER, los fallecimientos se informan a las 24 horas, o sea, solo se podrá utilizar un 08 firmado por comprador si antes del fallecimiento del titular registral se inserta la firma del vendedor. No es necesario la presentación ante el registro, sino que ambas firmas, o sea que se considera que hay un contrato cerrado, ambas firmas estén antes del fallecimiento. Tengan en cuenta que en la provincia de Santa Fe tenemos el impuesto de sellos, que bueno, creo que es bastante nacional, y a partir de los 15 días el impuesto de sellos genera mora. Por eso normalmente los 08 no se terminan cerrando. Y está bien que yo creo que el uso del RENAPER viene a terminar con la costumbre argentina, porque bueno, era bastante normal, de firmar un 08 el día que comprabas y dejar ese 08 por si fallecías. La realidad es que era bastante habitual. A ver,
Desde el lado registral también, o sea, cuando venía una persona mayor y expresaba su voluntad, se lo recomendábamos, pero bueno, el criterio de la Dirección Nacional varió. Antes el 08 no se consideraba como una oferta y podía ser aceptado posteriormente al fallecimiento. Ahora no es el criterio que rige y tampoco es el criterio que rige judicialmente, esa es la realidad. Hay muy pocos fallos que receptan un criterio contrario. Perdón, vamos a hacerlo con el micrófono. Disculpa la interrupción, no es una pregunta, sino que retomando que decías que se podía transferir con la denuncia de venta-posesión si coincidían los datos con la Los denuncia. denunciados, sí. Bien, y iba, digamos, siguiendo el hilo de esa conversación, ¿qué tema iba a ingresar? Ay, ¿qué iba a hablar yo Claro, después? porque, claro. Ah, no me eso. acuerdo, perdón. Ah, no. Quería retomar eso, no, simplemente. Sí, pueden preguntar. Ah, no. Mira, a mí no me quedó claro una cosa. Bien. Supongamos ese ejemplo que vos decías, que vos tenías la denuncia de venta hacia la chica que está al lado tuyo, el titular fallece y coinciden igual las cosas y se da ese certificado de posesión. No, cuando no se da certificado de posesión, cuando coinciden los datos, se Ah. produce la transferencia del dominio. Sí. Yo Se no da lo el veo. certificado de posesión y la cédula de poseedor cuando no hay denuncia de venta. O cuando el denunciado... no, cuando no hay denuncia de venta sería el caso. Quiere decir que si está la denuncia de venta y coincide, no hace falta la sucesión No, se transfiere... directamente. sí. ¿Y quién firma por el muerto? Está la denuncia de venta. Se toma la denuncia de venta como el acuerdo de voluntad. Como que porque lo hizo él, que es el transmitente. Sí, mira, te perfecto. lo voy a mostrar. No, está bien, está bien. Me igual quedaba esa me lo duda traje porque... para leérselos porque... Lo único... Claro, como que se Yo fui completa el variando. contrato, se completa ese contrato con la denuncia de venta que hizo el titular registral en su momento y la denuncia de compra que hace el nuevo. Creo que está acá. No, porque nosotros tenemos un criterio abstracto. No hay negocio causal en el registro automotor. Nosotros no averiguamos qué hicieron. Es el, De hecho, el formulario. Antes, hoy por hoy las donaciones en el registro automotor murieron. Ya nadie dona. No, sí dona, lo que pasa que ahora requerís escritura pública. Antes la donación de bienes automotores la podías hacer con el 08 diciendo arriba donación. Hoy por hoy requerís escritura pública, con lo cual las donaciones pasaron de ser 100 por semana a ser una muy cada muerte de obispo. Pero bueno, a ver, acá, en caso de que el titular registral hubiere, yo no lo puedo leer. A ver, espera. En caso de que el titular registral hubiera hecho anteriormente una denuncia de venta, pero la persona denunciada como compradora no fuera el peticionante, se inscribirá la transferencia con carácter condicional por el término de 24 meses, término en el cual podrá comparecer el titular registral oponiéndose o un tercero que demuestre tener un mejor derecho. Vencida los 24 meses sin oposición, la inscripción quedará firme. Obviamente que, siendo el titular de estado civil casado, tiene que estar el asentimiento conyugal. No tiene que estar inhibido. Claramente la denuncia de compra y posesión se puede presentar estando el titular inhibido, pero no operará la transferencia si el titular va a estar inhibido. Porque tienen que estar dadas todas las condiciones para la transferencia. ¿Se entiende? Disculpa, pero no se escucha tu consulta. No, si está el asentimiento no está el asentimiento conyugal, no va a haber transferencia condicionada. Tiene que estar el asentimiento conyugal. O estando soltero, sí va a haber una cédula poseedor que lo va a habilitar a circular y un certificado de posesión, que es lo que sería el título registral, pero es un certificado de posesión. No es que no estando el asentimiento se va a producir la transferencia, tiene que estar dado todos los requisitos. Por ejemplo, el caso de soltero. O sea, mi caso que expliqué. Yo he estado civil soltera, hago la denuncia
a ella, pero viene Enzo y quiere transferir. Enzo va a tener que esperar 24 meses porque durante 24 meses su transferencia va a quedar condicionado a que venga un tercero con mejor derecho o yo me oponga. ¿Mm? Exacto. Mientras tanto vas a poder circular y vas a tener una cédula poseedor. El certificado es lo mismo, porque es el certificado de posesión. El certificado de posesión, una cosa es la transferencia condicionada y otra cosa es el certificado de posesión. Dura 1 año y puede ser renovado. O sea, no es que, pero para renovar vas a tener que presentar una nueva solicitud. Es así. A ver, es una herramienta útil para el caso de sucesiones que deben tramitarse, es decir, que hay una sucesión que recién se inicia, por ende, para llegar a una transferencia a un tercero o a los mismos herederos van a tener que esperar un plazo y una persona quiere circular y quiere circular en regla. No teniendo tarjeta verde o tarjeta de identificación para circular o cédula autorizado a conducir o autorización de manejo es una de las vías que puede lograr la persona para poder circular en regla. Es un régimen de regularización de la posesión. Es eso. No es titularidad, salvo los casos establecidos, como es la transferencia directa por haber denuncia de venta o la transferencia condicionada, pero durante esos 24 meses, por ejemplo, Enzo no podría vender igual el bien, porque es un dominio revocable. ¿Por qué? Porque está sujeto a la posibilidad de revocación, porque venga un tercero con mejor derecho o porque se oponga el titular registral. ¿Alguna otra duda? Continuamos, sí, para continuar y terminar y después derivamos todas las consultas. Bueno, la transferencia, lo que queda o lo que puede interesarle es una transferencia dentro del marco de un juicio sucesorio. Básicamente, mi idea es darle los requisitos que deben concurrir como abogados, porque bueno, el abogado o tercero autorizado puede diligenciar un oficio de transferencia dentro de un juicio sucesorio, y cuando uno empieza a ejercer, la realidad es que siempre te llegan esos casos, o el diligenciamiento de medidas cautelares, que después les voy a hacer una breve mención. En caso de transferencia dentro del marco de un juicio sucesorio, puede ser una testamentaria o una habitestato, con lo cual van a tener un oficio judicial de transferencia firmado por el juez y secretario. Hoy es secretario de la OPS, ¿no? Así que yo me desayuné el año pasado que existía eso. No 2 firmas de secretario de OPS, porque han venido trámites y no, siempre una firma de juez tiene que estar, una firma de secretario o secretario de juzgado, dar los 2 casos, porque bueno, entiendo que no todas las transferencias van por oficina de OPS. Ustedes van a tener el oficio judicial. En el oficio judicial puede ser que vengan solo con el oficio si en el oficio judicial está transcripta la declaratoria de herederos. Si no, van a venir con una declaratoria de herederos también en el caso firmado por juez y secretario. Después tengan en cuenta que pueden diligenciar ese oficio los abogados o directamente poner al heredero o un tercero para diligenciarlo. La transferencia a los herederos no requiere verificación física, pero tengan en cuenta que si hay una compraventa dentro del marco de juicio sucesorio, no están exentos de la verificación, porque la excepción de no verificación es dentro del marco de un juicio sucesorio frente a transferencia a herederos y cónyuge supérstite. No cesionarios ni terceros. Después, obviamente, van a tener que presentar fotocopia de DNI de la persona heredera, quit de la persona heredera y cumplimentar la parte municipal. Si ya más refiriéndome a la ciudad de Rosario, sería el formulario 1057, que es el del API. Por ser una sucesión y acto gratuito, no va a pagar impuesto de sellos, pero sí va a pagar el arancel, que el arancel es lo que sería una tasa de registro. Y hoy por hoy, tanto los registros como, bueno, creo que
Caja Forense toma las tablas que nosotros como registro utilizamos, o sea, van a pagar el arancel, dependiendo si es inmueble importado o nacional, 1,8 o 2%. Después no hay muchas cuestiones en transferencias dentro del marco sucesorio, o sea, no es que va a haber, no se van a encontrar con un martes 13, si tienen todos esos elementos, tengan en cuenta lo único que el registro tarda entre 24 y 72 horas porque los oficios judiciales se constatan. Los encargados de registro lo hacemos vía mail con algunos juzgados o vía presencial con otros. Y después, quizás lo que se planteaba y hubo un debate importante y fallos jurisprudenciales es el tema de el caso de partición hereditaria. El supuesto de una escritura pública donde vengan los herederos, estando los herederos presentes capaces, pueden partir como quieren, eso lo dice el código, pero ha habido casos que se han planteado y han llegado a una etapa recursiva donde el registro automotor pedía un oficio judicial. ¿Por qué? Porque para nosotros siempre que venga una sucesión tiene que haber un oficio. Hay quienes discutían que no era un requisito, pero si nos ponemos a pensar lo que pasa en el régimen inmobiliario, cuando nosotros, ya corriéndome un poco de registro automotor, yéndome a una escritura de partición de inmuebles, yo tengo que tener la declaratoria de heredero inscripta y la habilitación para transferir de la caja forense. ¿Qué se logra ahí? El pago de aportes. ¿Por qué? Porque tanto los jueces como los registros somos responsables frente a los tributos que se deben pagar. Entonces, el digesto que tiene 15 días más o menos, hay un nuevo digesto de normas técnicos registrales ayornado, que les soy sincera, lo leí para venir hoy. Dice, cuando se tratara de escritura por la cual se adjudique el automotor a favor de uno o varios herederos en el marco de un proceso sucesorio, deberá hacerse constar en esta la carátula del juicio, el juzgado y la secretaría interviniente, y la transcripción de la declaratoria de herederos o del testamento y el auto que ordena la inscripción a favor de los herederos. Es decir, no tenemos que tener el oficio judicial, pero por lo menos tiene que estar transcrito en la escritura, con lo cual el oficio tiene que existir, el automotor tiene que estar declarado en el juicio sucesorio. Ya con esto no queda duda, y yo les había puesto una serie de fallos que trataban este tema, pero bueno, creo que el nuevo digesto ha zanjado la discusión en cuanto a que debe estar. Después lo que me queda por decirles es un tema que es diferente al registro de la propiedad de inmueble, que es que todos los registros a nivel nacional tenemos el sistema integrado de anotaciones personales, o sea, las inhibiciones en los registros son a nivel nacional, no es a nivel local, porque bueno, tratándose de un registro nacional tiene la posibilidad de llevar un sistema integrado de inhibiciones, cosa que los registros de la propiedad inmueble están divididos por provincia y son potestades de las provincias legislarlo, con lo cual nunca se llegó a la existencia de una base integral de inhibiciones, cosa que en el registro automotor, teniendo un solo órgano que nos nuclea, es mucho más fácil. Las inhibiciones ingresadas en cada registro tendrá la vigencia en el registro a partir del momento del ingreso, pero en relación a nivel nacional es a partir de las 0 horas del día siguiente donde se cargan todas las inhibiciones. Con lo cual, como abogados, les aconsejo no... se ha visto que en procesos que en realidad son falenciales, o sea, quiebras y concursos, se manda un oficio al registro automotor y se manda un oficio a Dirección Nacional, lo cual muchas veces, ahora creo que está bastante depurado, genera una doble inhibición dentro de bajo la misma resolución, porque la resolución del juez era única, pero al ser mandados a un organismo distinto, o sea, un mismo organismo pero otro registro, Dirección Nacional tiene la posibilidad, la potestad de inscribir inhibiciones, y nosotros como registro también se generaban dobles anotaciones que al momento de levantarlas había que levantarlas las dos trabas, si bien la resolución era única. Pero bueno, eso es todo lo que les puedo decir de registro. No sé si alguien tiene alguna duda puntual. Comenzamos con las preguntas. Bueno, en primer lugar había una por Zoom.
La posibilidad del tracto abreviado al estilo de un inmueble, ¿se podría aplicar? Bueno, está discutido si es, a ver, si es un tracto abreviado o no. La única posibilidad es en el marco de un juicio sucesorio frente a una cesión de derechos a un heredero, que se inscriba directamente ese heredero, o dentro del marco del sucesorio también una compraventa a un tercero, autorizado por el juez, obviamente. Pero esos son los únicos dos supuestos que están legislados por el digesto. Obviamente, independientemente de que la doctrina cual. considera que sería violatorio del régimen constitutivo que Claro, por lo tenemos. que decías antes. Perdón, te alcanzo. En relación a lo que estaban hablando del tracto abreviado, en el caso del sucesorio, ¿no sería sucesivas y no tracto abreviado? Porque en realidad en el tracto abreviado no tendría que estar el oficio donde... Es que no está el oficio, directamente el oficio viene, transfiérase, por ejemplo, eran 3 herederos, transfiérase a Juan y no a Pedro ni a Pablo. No, en el caso de que exista una, no en ese caso, en el caso de que vos hagas la venta a una tercera persona. Pero viene el oficio igual, viene el oficio judicial, transfiérase al tercero y no se transfiere primero, no hay una inscripción de declaratoria de herederos, que era lo que correspondería, y después una venta a ese tercero, sino que directamente el oficio judicial ordena la transferencia a ese tercero. Por eso dicen que hay una ruptura del tracto. Lo que pasa es que en realidad en el régimen inmobiliario, primero el tracto abreviado es una modalidad, no una excepción. Y al ser una modalidad en el régimen de inmobiliario, en las escrituras hay un relato de la titularidad. Lo hubo originariamente Pedro de estado civil casado. Ocurrido el fallecimiento, le suceden sus hijos, Esta escritura se realiza por tracto abreviado. Entonces hay una explicación del tracto, pero el problema acá es que nosotros tenemos un régimen constitutivo. Entonces, primero deberían, según la parte de la doctrina, primero deberían ser transferidos a ese heredero y después ese heredero, en forma simultánea, que se da mucho, en forma simultánea se da. Pero la simultaneidad lo que hace es generar un doble arancel. Hay una recepción de 2 aranceles y un impuesto de sello, obviamente porque la sucesión no paga impuesto de sello. En cambio, si la orden del juez viene a nombre del tercero o a nombre del único heredero, no va a haber una simultánea, sino que se transfiere directamente, se percibe un solo arancel. Es una cuestión, si se quiere, de economía. De economía, también economía de registro, Sí. pero también economía del usuario. Y es unánime en todos los registros de la ciudad Esto de Rosario. Esto es norma técnico-registral. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado y me han dicho que no, que el oficio tiene que salir a nombre de los herederos y en el momento haces 208, o sea, 1. De hecho, yo lo he querido cargar por la página de la dirección, me dijeron que no, que solamente pida turno para consulta, por ejemplo, y que ingrese el trámite donde hay un 08 que está a nombre de los herederos, digamos, y que firma en este caso el abogado, porque es el autorizado, el para autorizado de diligenciarlo, licenciar. y en el mismo momento otro 08 donde los herederos venden a la tercera persona. Es la famosa simultánea. Claro, pero eso es una cuestión de oficio judicial. Pero me dijeron que no se podía. Mira, a ver si... O sea, no en el juzgado, yo creo que lo pregunté saqué. en el registro. Yo claro. creo que lo saqué, a ver... el que está en calle Rioja y Sarmiento, por calle Rioja, no sé qué número es. 18. Ay, yo con los números, perdonen, pero yo conozco. Y en el 9, y en el 9 me parece que también me dijeron eso. No creo. puedo hablar de los colegas. No. Sería poco ético. No, por supuesto que no, pero para saber y uno puede... Si dicen del 4, yo niego todo. niega que algo quedará, dice el dicho. Bueno, Claro. pero eso está en el digesto de normas técnico-registrales, pero yo lo que expliqué cuando lo dije es que el juez podrá. Es una cuestión de pedirlo en el oficio, de cómo sale el oficio judicial del juzgado. Correcto. Nunca te van a observar un trámite, porque en líneas generales las mandas de los jueces nosotros las cumplimos. A ver, único caso que no las cumplís es cuando no te dan los porcentajes de los herederos, o cuando, por una cuestión obvia, el cónyuge no puede heredar el 75% habiendo 2 hijos, porque bueno, no te dan los cálculos, hereda el 50%.
son los únicos casos que hemos visto que vos decís, bueno, amablemente se le dice al colega vaya y arregle el oficio porque no está, pero en líneas generales las mandas de los jueces se cumplen. Perfecto. Es algo que haya una aberración jurídica, pero en líneas generales tampoco las hay. No, perfecto, gracias. Si querés te busco, No, sé está que bien, lo yo tengo, para saber y para que uno también porque encima el digesto es pueda, nuevo. claro, puedan solicitar esto que... Yo si quieren tengo el digesto en PDF, después se los paso. Bueno, a ver, muchas espera, mira, gracias. acá lo encontré. Sí, ya lo tienen, ya se los di. Mira, la transcripción de la parte pertinente de la declaratoria de herederos del testamento, y si se ordenara la inscripción de una hijuela o una cesión hereditaria a favor de uno o varios herederos, ellos deberán resultar del instrumento presentado. En este caso, la inscripción se hará directamente a favor del beneficiario del cesionario sin necesidad de inscribir previamente la declaratoria de heredero del testamento. Norma técnico registral que estaba antes, está ahora, es la sección tercera, transferencia ordenada por autoridad judicial en juicio sucesorio. Lo que pasa es que eso tiene que estar autorizado, o sea, la compraventa se tiene que haber realizado dentro del marco de juicio sucesorio o el juez te tiene que firmar el oficio. Ese es el problema, que muchos jueces no son adeptos a firmar un oficio que vaya un tercero. Es muy raro que un registro se meta en una orden judicial, porque en realidad vos podés ir por insistencia, pero bueno, y a lo sumo, esto lo digo también aplicable al registro. Yo el otro día tuve una observación y una queja de una usuaria que consideraba que lo que yo había dicho no era lo correcto. A ver, está dentro del marco la posibilidad de frente a una observación de un trámite, la insistencia, y de última, el que decide es la Dirección Nacional. O sea, hay un trámite recursivo, yo creo que en la filmina se lo puse, no sé, porque quizás después lo corté porque no iba a llegar a hablar de la etapa recursiva, pero hay posibilidad de recurso y al fin y al cabo primero vas a ir la observación la vas a apelar ante el encargado, después ese encargado la va a elevar a Dirección Nacional y a lo último lo decidirá la Cámara Federal. Siempre, obviamente, tratándose de un régimen federal, vamos a las cámaras. No, bueno, pero a ver, no tenés que llegar a un litigio directamente, o sea, la etapa recursiva ante la Dirección Nacional no es un litigio, o sea, claro. Sí, pero responden bastante rápido. Hola, mi pregunta era si en el caso de muerte del vendedor, si la cónyuge supérstite podía presentarse en el momento en que yo me presentaba para intentar la transferencia a dar el asentimiento que no había dado antes, en Sí, cualquier momento. por eso dije que el asentimiento conyugal puede darse en cualquier instancia. Es lo mismo que una compraventa de un inmueble. O sea, podés darlo por separado, podés darlo en el acto, mientras que tenga las características del asentimiento regido por el código 456, 470, si no me confundo, está perfecto. Sí, yo quería consultar en el caso del fallecimiento del cónyuge del titular. No hay caducidad de la oferta en caso de, entendiendo como un 08 como la oferta, que no es lo que opino yo, pero lo que sí opina doctrinariamente, porque el cónyuge asiente no consciente. O sea, no es parte del acto, sino que da el asentimiento. O sea, no hay caducidad del asentimiento conyugal. Como Claro. acto unilateral, que así lo toma la Dirección Nacional, no hay caducidad. Con lo cual, ejemplo, yo tengo el 08, tengo el titular vivo, pero tengo la cónyuge fallecida y obviamente firmó antes de fallecida y no levantamos un muerto, por favor, se puede transferir. Claro, porque se ha hablado en algunos casos de rectificación de datos de estado civil. No, eso es distinto. Tengan en cuenta que qué pasa si partimos una sociedad conyugal, ejemplo, sociedad conyugal, régimen de comunidad, no hablemos más de sociedad conyugal. Si hoy por hoy, en el marco de un divorcio, se tiene que adjudicar un automotor a quien ya era titular pero de estado civil casado. Ahí es cuando se produce la rectificación de datos.
tengan en cuenta que jamás una rectificación de datos va a poder venir después de un fallecimiento, solo por oficio judicial. ¿Por qué? Porque el que rectifica está fallecido, y mediante una sumaria información. El estado civil, en ese caso, el registro no requiere una transferencia porque vos no te podés transferir a ti mismo, salvo que, sino una rectificación de datos y cambia el estado civil. Ejemplo, divorciado. Nunca soltero. Bueno, no, yo ya soy soltero. No, divorciado, señor. Soltero ya no vuelve a ser. Yo quería hacerte una pregunta con relación a la denuncia de compra y posesión. En la mayoría de los casos en que se da este tipo de denuncias, titular fallecido, transcurridos los 2 años, no hay denuncia de venta del titular fallecido. Una persona compra un vehículo de titular fallecido, hace la denuncia de compra y posesión. ¿No hay manera de que adquiera el dominio? No es un régimen de titularidad. Eso se circuló bastante. No sé en qué momento se entendió que a los 2 años uno era titular. No sos titular a los 10 años. Después tenés que ir por una prescripción adquisitiva que será la del plazo que vos tengas. Existe a nivel registrar la accesión de posesiones como existe, o accesión o unión de posesiones como existe a nivel inmueble, o sea, es código civil. Vos podés unir posesiones, siempre y cuando puedas demostrarlo. Pero no es que después de 2 años pasás a ser titular, no, bajo ningún concepto. O sea que ese poseedor puede vender el vehículo. No puede vender, no es titular registral. Pero supongamos, por pasarlo por un boleto, no va a poder transferir, pero... No, a ver, podrá para pasarlo ver si el siguiente adquirente puede aprovecharse de esa posesión. Va a ser una denuncia, bueno, claro, ahí habría una unión de posesiones, pero ese nuevo haría una denuncia de compra y posesión, que después el tema de la posesión y de la unión de posesiones y la cantidad de años se probará en juicio, y es una cuestión de probanza que el registro no va a entrar. Al registro le llega el bonito oficio judicial, dominio originario por prescripción adquisitiva 2, 10 o 20 años. Pero no vamos a entrar a juzgar nosotros el modo de prescribir que se utilizó. Eso es una cuestión de probanza judicial. Por eso yo les decía que los medios de prueba serán los que estipule el código procesal que rija en el lugar del inmueble, del automotor. Pero si hay una denuncia referido a ese vehículo, no puede hacerse otra denuncia más. No estando vigente, o sea, vos me decís, pasado el año se podría hacer otra persona una denuncia de compra y posesión. Ah, perfecto, tiene que esperar que porque esa piensen que no dura un año y al año se tiene que renovar. Si no la renueva y lo vendió de palabra, digamos, porque no podría transferir la el transmisión, dominio, más que lo vendía, es la transmisión del vehículo sin ton ni son. Ese nuevo adquirente puede hacer una nueva denuncia. Sí, tendrá que presentar todo, es decir, tendrá que acreditar la posesión del vehículo, de quién lo recibió y todo, como si fuese una nueva denuncia de compra y posesión. ¿Hay tope? Mira, eso se discutió, pero no hay, o sea, el digesto no establece límites a la cantidad, con lo cual yo, María Julieta, esta es mi opinión, entiendo que no hay límite. ¿Por qué? Porque en realidad, como ser un régimen de regularización, no tendría que haber límite, porque vos a los 2 años no podés hacer nada, básicamente, salvo que fueras robado o hurtado y lo tendrías que tener a tu nombre, con lo cual no rige la denuncia de compra y posesión. El digesto hoy no, lo miré específicamente a ver si establecía un límite de denuncia de compra y no lo establece, con lo cual entiendo que no lo haría. Pero esa no es una opinión que la Dirección Nacional haya circularizado, es decir, no he hecho una consulta y me la han contestado, o sea, no es un criterio oficial, y tampoco he tenido la posibilidad de preguntarlo porque se pregunta bajo el caso concreto, si no Dirección Nacional no contesta. Y te hago otra consulta. En caso de eso, cada registro, en caso de eso que estamos hablando, ¿cada registro aplica la cantidad de límites o es unificado para todos los registros? De haber un límite tendría que ser unificado y tendría que circularse por Dirección Nacional. O claramente hoy por hoy yo he tenido más de una denuncia de compra, no sé si más de 2. Tendría que fijarme en el sistema del registro. Pero para mí es una cuestión que se va a plantear en breve. Pensá que en el 2018 empieza a regir el sistema, pero no hubo planteamientos iniciales de denuncia de compra, sino las últimas denuncias de compra las hemos visto
en el transcurso de año y medio, con lo cual estaríamos ya en condiciones de que la gente haya solicitado una nueva denuncia de compra por más de una vez, sería por 2, y hasta ahora tendríamos que empezar a tener los casos de tercera. Yo entiendo que no hay límite, porque todo lo que no está prohibido está permitido, y el digesto no dice lo contrario. No tengo conocimiento de que haya una circular de Dirección Nacional hasta el día de hoy, porque todo lo que había en circular se incluyó en el digesto. Con lo cual debería estar en el digesto, y me fijé particularmente porque era una duda que yo venía trayendo y no está. Pero bueno, te reitero, o sea, somos 17 registros a nivel de Rosario, eso es lo que opino yo, y tampoco es la opinión del registro, es mi opinión. Yo no atiendo al público, chicos. A mí no me van a ver la cara. No pregunten por mí. Hola, ¿qué tal? Te voy a preguntar algo que no es un tema que hablaste, pero sí está dentro de un marco sucesorio. Un auto robado, ¿sí? Antes de que muera el titular, pero el titular no llega a hacer las bajas en el registro. O sea, no hay denuncia de robo. No se llega o se hizo. Pero no hay presentación hay que dar en la el baja, trámite. hay Yo que dar la entiendo, baja. no hay en el presentación registro. de denuncia de robo en el registro. Los herederos que presentan para hacer eso. Juez. Pero habría que Oficio judicial. denunciar el auto Lo dentro del denunciás como sucesorio. robado, sí. No, Con monto cero, porque no lo llegaron a heredar, lo robaron antes. pero sí podés heredar la póliza de O seguro. sea, denunciarías el valor de la póliza, digamos. Mira, eso ya es una cuestión que es muy jurídico de Bien. abogado. La verdad, nunca tuve Pero un es con caso de que me lo oficio hayan judicial, preguntado. no alcanza la declaratoria de herederos para No, pedir la baja. No, para pedir la baja no. sea, hay que Porque transitar la denuncia de titular bienes registral también. con asentimiento conyugal va a la Sí, baja. sí, sí. O sea, sí, yo creo que vos podrías poner un oficio judicial porque no va a haber transferencia. Sí, pero sí creo que sí o sí vas a tener que denunciar el vehículo porque no vas a tener otra opción. Claro, siguen corriendo patentes, sigue Ese es corriendo el todo. tema, Ese sobre es el todo es el problema. tema, siempre el tema es fiscal tributario. Claro. Y si es un auto actual, sigues pagando bienes personales, etcétera, Sí, 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 etcétera, sí, sí. lo que implica tributariamente. Pero entiendo que no podrías ir por herederos, porque la normativa dice titular registral, con lo cual te cercena toda posibilidad de que los herederos puedan. Bien. Podrías designar un administrador, pero el administrador no dispone, con lo cual cual. estaríamos en la misma cuestión. Entiendo. Bien. Nunca vi que un fiscal denuncie un registro, pero no sé, pero entiendo Habían que pueda pedido llegar a oficio tener judicial de la competencia. sucesión. El tema es que, claro, los herederos dicen, pero nosotros no heredamos nada del auto. Es que en realidad Bueno, pelear el valor del auto. Titular registral es, yo creo que no sé cómo opera la caja forense, porque la verdad que te estaría mintiendo, no tengo la menor idea, pero entiendo que no te pueden cobrar algo que, no sé. Pero ¿de qué auto estamos hablando? ¿De qué año? Bueno, lo que pasa es que en realidad ellos sí heredaran, eso estaba asegurado. Con lo cual, para cobrar la... Perdón, no, el tema es que para cobrar la póliza del seguro vas a tener que tener la denuncia de baja, con lo cual no te va a quedar otra opción. O sea, vas a tener que ir al oficio, vas a tener que declararlo al valor que existe en la Dirección Nacional, porque si no, la póliza no la van a cobrar. O sea, no solo que no van a heredar el auto, sino que tampoco van a heredar el seguro. Eso es una cuestión de caja forense que te soy sincera, desconozco. Yo entiendo que toman el valor de la Dirección Nacional porque toman el valor de aranceles que establa, pero la realidad, si te estaría dando una respuesta, te estaría mintiendo porque no tengo la menor idea. No. Claro, y nosotros tenemos valor actualizado. Nosotros tenemos valor actualizado. Creo que podrías pelearlo a la caja forense, pero eso ya es una cuestión que me parece que todos saben más que yo. No te alcanza. No te alcanza. Perdón, no sé si ayudo con esto. A mí me pasó algo parecido, pero era una destrucción total. Así que tuve que denunciar en la sucesión el valor del registro de la propiedad. No denuncié lo del seguro porque era más. Mira, bueno, en ese caso yo tenía la Era un suerte auto de que era viejo. mejor. Era mejor el del seguro que el del...
pero bueno. Pero era una excepción. Desconozco cómo ya eso es algo más jurídico de caja forense que desconozco, chicos. Tengo una pregunta. Sí, no, eso me incorporé, pero pedí para una pregunta. Yo hago bastantes sucesiones de taxi que generan muchos despelotes. Siempre hay que hacer el administrador provisorio. Es decir, que yo el administrador ya lo tengo. Sí. Mi pregunta es, vos decías que el administrador provisorio podía pedir la tarjeta azul. Sí. Entonces, supongamos yo... Pero por oficio. Siempre tenés que tener oficio judicial. Esa Siempre era la tenés que estar pregunta. Esa era la pregunta. Si yo podía ir solo con la resolución certificada del administrador provisorio y decir quiero una tarjeta azul porque mi viejo se murió, A ver, tengo el auto. no hay una norma técnico-registral que avale lo que yo te voy a decir, porque es la realidad. No está estipulado en el digesto este tema. Sí es una creación doctrinaria que dice que vos necesitas designación de administrador y oficio judicial. Porque, a ver, si vos me lo planteás, el acto de otorgamiento de una cédula autorizada a conducir es un acto de administración, porque es circulación del vehículo, pero tiene un impacto frente a la sucesión por la responsabilidad de la sucesión frente a ese cosa riesgosa que circula. Por eso creo que no son tan adeptos de otorgarla, pero en sí misma es un acto de administración, no es un acto de disposición, con lo cual, sacando de lado de que estamos hablando de un automotor, yo te diría que podrías ir hasta con el administrador, pero la realidad es que requiere oficio judicial. El 90% de los registros lo toma únicamente con oficio judicial. Igual es un planteamiento que en el caso concreto te aconsejo que vayas a hacer al registro que te tome el trámite, porque esto es creación doctrinaria. Yo entiendo ¿Que me tome el trámite sin el oficio? No, con el oficio. Claro, que vayas a consultar, si, a ver, te toma el acto con el si le alcanza el administrador. Yo, te soy sincera, jamás hice una sin oficio. Pero bueno, a ver, jamás vi en el registro que se procesara un trámite sin oficio, pero tampoco tuve la solicitud sin oficio. Pues si no, también puede hacer esta denuncia de compra o posesión. Dice, Lo que soy pasa el que poseedor. en el taxi no te va a servir una denuncia de compra No, posesión. para el taxi no. Bueno, lo doy de ejemplo. Porque vos me dijiste lo del taxi, con los del taxi ya lo tengo reaceitado y hago, de lo que preguntaba ella, como titular de licencia de taxi y auto tienen que ir a nombre de la misma persona, Claro. y solo una, hago una partición dentro de la sucesión donde todos los herederos deciden que va a nombre de tal. Y ya ahí sí mando el oficio y va directamente a nombre de eso. Pensando en la pregunta que hacía la chica de adelante, podría ser si hay una cesión, olvidémonos de un taxi, son 3 los herederos, hay una cesión de esos 3 herederos a un tercero, yo denuncio la cesión dentro del expediente sucesorio y ahí sí el juez puede ordenar que se inscriba derecho a nombre del cesionario. El juez podrá. Podrá. Esa es Podrá. la discusión. No deberá. Con lo cual, antes de hacer un acto que tiene un costo, yo iría a la sucesión y preguntaría. ¿Por qué? Porque no todos los jueces tienen el mismo criterio. O sea, eso ya te desconozco. Sé que hay jueces que no lo aceptan, sé que hay jueces que lo aceptan, pero es un criterio ya judicial. Bueno, y otra cosa que me quedó atada con lo que explicaste de la escritura, está bien, porque una cosa no es por la caja forense. La caja forense los aportes tienen que ver, digamos, con la denuncia del bien y con la partición. Si vos denuncias bien, te regulan al 80, y si denuncias y partís, te regulan al 100. Supongamos que yo denuncio, pido la inscripción a nombre de los herederos y después se van a un escribano y el escribano hace la partición. Eso podría hacer el escribano. Eso la sí, partición. exacto. Pero después Pero, sí o sí vas a tener que necesitar por el supuesto, oficio. el oficio primero a nombre de los herederos y después los herederos meterán la partición del escribano. Claro, pero ahí vas a tener que presentar los dos. No, por oficio y eso la no tiene partición. sentido. No tiene sentido. El sentido es la partición dentro de la sucesión. O sea, vas a hacer una partición dentro de la sucesión o vas a hacer una partición por escritura pública, porque no querés ir a la sucesión, pero sí o sí la vas a tener que Por la lograr el oficio. declaratoria, exacto. Porque así lo establece el digesto. Esto fue discutido, de hecho, creo que no se los puse en el Power porque ya está determinado por el digesto, pero esto hubo casos donde hubo escribanos, porque me han llegado muchas consultas, donde me han dicho, me exigen el oficio judicial. Y le digo, a ver, no hay nada en el digesto que obligue a exigirte el oficio judicial, pero entiendo que como en todas las cuestiones tienen que estar cumplidas las cuestiones fiscales, que al fin y al cabo son de pago y autorización de
de lo mismo que tenemos en inmuebles. O sea, cuando hacemos escrituras nosotros de inmuebles. Y otra es que si hay un tercero, a mí no me parece que se dupliquen. Cuando haces la simultánea es la mejor. Por ejemplo, están los 3 herederos, venden el auto y yo digo, bueno, lleven el oficio y hagan simultáneamente. Sí, pero La vos declaratoria pagás 2 paga aranceles solo ahí. arancel. Y bueno, Sí, pero pagás 2 igual aranceles. lo tenía que pagar igual Es el si no uno- lo venden. Bueno. Igual si lo inscribían a nombre de los herederos lo tenían que pagar Claro, igual. bueno, pero eso es una cuestión, a ver, es una cuestión de política fiscal de la Dirección Nacional y política fiscal, porque en realidad el arancel lo percibe Dirección Nacional o el Ministerio de Justicia dependiente de Dirección Nacional. Eso es un criterio fiscal lo que está plasmado acá, Sí. porque en realidad es lisa y llanamente se recauda o no se recauda. Bueno, y el registro 4 de Luxe. Bueno, sin duda es un tema que genera muchas consultas. Lo vamos a tener que repetir. La última, por el tema del horario. La última. Si se puede presentar una denuncia de compra y posesión si el titular registral es una persona jurídica. Sí, se puede, porque vos recibiste la tradición de una persona jurídica, o sea, de la misma manera que puede vender, puede una persona, y hasta una persona jurídica podría presentar una denuncia de compra y posesión. Se lo puede hacer. Si vos me preguntás qué operatividad práctica tiene para circular, creo que nula. ¿Por qué? Porque como solo habilita a circular a la persona jurídica, y la persona jurídica no circula si no son los miembros de esa persona jurídica o lo que sea, no le vería aplicabilidad práctica, pero si vos me preguntás vía digesto, sí puede presentar una persona jurídica la denuncia de compra y posesión. Bueno, damos por concluida. Muchas gracias, doctora.